Hoy tenemos la jornada llena de contenidos para comentar y para analizar en este tiempo de En la Picota. Bienvenidos a Televisión Extremeña, a este análisis de la actualidad diaria, de la que nos también de la autonómica y de la nacional. Hoy están con nosotros Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan Viera, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenido. Y también está Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿qué tal? Paz y bien, muy buenas. Aquí de nuevo. Vamos a hablar en principio de los asuntos más cercanos, en principio de los temas portavoces del Ayuntamiento de Mérida y que puede posibilitar acuerdos entre los grupos, pero también hay diferencias en algunos de los temas. Por ejemplo, en el hecho de que se hablara sobre el tema de los asistentes de grupo. Por cierto, aprovechando que vosotros habéis sido municipios los dos, os quiero preguntar, ¿existía asistentes de grupo en vuestra época? Sí, yo recuerdo que sí. Siempre. Sí. Siempre ha habido. Siempre ha habido, siempre sí. Yo creo que en este tema, sabiendo todos que la administración local es la más débil, siempre la más flojita de perras, Sí. Pues eso funcionó con bastante normalidad y los grupos tenían sus asistentes, generalmente externos, no necesariamente, pues parece un poco raro que tenga que haber un funcionario y tal, y tenían dotaciones razonablemente solventes. Ha sido estos últimos 4 años, del 11 al 15. 2011 al 15, donde Acedo, de una manera muy autoritaria, cejó que esto quedó, redujo los grupos, las asignaciones de los grupos en un 90%, lo dejó en un 10%. Nosotros, por ejemplo, el grupo visto tenía 3.000 euros al mes para todo. Es decir, eso no es nada. Y 3.000 euritos al mes. al año. Al año, Vaya. ¿Dónde hay que firmar? Me he equivocado. Perdona, Domingo, al año. O sea, eso es imposible. Es decir, absolutamente imposible. Y bueno, curiosamente, de esta legislatura, del 11 al 15, la gente estaba discreta, estaba haciendo su trabajo, pero en mucha precariedad. Nunca entendí esa cuestión, nunca lo entendí. Y creo en ese sentido que ese tema debe renormalizarse otra vez. Pues se quiere recuperar, claro. Tanto es así que en la primera Junta de Portavoces que se celebró recién constituida la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Juan, no te pregunto, porque sé que, por ejemplo, en Villafranca no existe asistente, igual que no lo hay tampoco, creo que en Almendralejo. Vamos, antes no lo había, ahora no, ahora creo que no. Decía que ese fue un tema que se retomó en la primera reunión, se ha vuelto a sacar porque evidentemente los grupos de la oposición quieren tener las herramientas necesarias para poder trabajar y realizar su labor de oposición. La propuesta del alcalde Antonio Rodríguez Osuna en un principio fue que esa plaza se cubriese con un personal municipal, tanto un funcionario como un trabajador municipal, para que no costase mucho más o no incrementase mucho más el presupuesto, dado que él decía que no había incorporado ningún tipo de personal eventual en su gobierno municipal. Los grupos dijeron que no, porque decían o argumentaban, bueno, también con toda razón, que debe ser una persona cercana, una persona del partido, la que estuviera como asistente de grupo. Y en este debate están, en ese debate, porque lo que se ha solicitado es un informe de intervención para ver si hay disponibilidad financiera para poder pagar esos, serían 4 asistentes de grupo: Izquierda Unida, Mérida Participa, Ciudadanos y Partido Popular. Bueno, no sé si el Grupo Socialista también lo tendría, aunque no lo necesitaría, puesto que se entiende que teniendo tarea de gobierno tiene a toda la estructura del ayuntamiento a su disposición, pero en esa tarea está. Creo que hay que aplicar un poco la lógica y el sentido común, como en todo, ¿no? A ver, lo primero, un grupo municipal de concejales, a quien quieren tener, se le llama asistente, como vamos a llamarle administrativo, asesor o como queramos llamarle, tiene que ser una persona de su plena confianza. Segundo, tratar de que sea un empleado público, ya sea personal laboral o funcionario del ayuntamiento, eso es poner sencillamente en un brete a un empleado público que no tiene por qué estar haciendo política. Un funcionario lo que tiene que estar es trabajando en el ayuntamiento para todos los ciudadanos, para todo el pueblo y para todos los concejales. Entonces no se le debe poner en esa tesis. En tercer lugar, hombre, como se ha venido haciendo y se debe realizar en localidades como es en este caso Mérida, una capital autonómica con casi 60.000 habitantes, es de sentido común, insisto, en que a través del dinero
se debe asignar, si no está asignado esos 3.000 euros que tú hablabas, pues una cantidad digna en la que cuando menos se pudiera pagar un sueldo a media jornada a una persona de toda la confianza del grupo de concejales para desarrollar una serie de actividades, para pasar trabajos, iba a decir a máquina, como somos de antiguo, ¿no? Para pasarlos a ordenador, para realizar las convocatorias, reuniones, llamar por teléfono, en fin, es poner además eso lo dice la ley de régimen local, los medios adecuados para que el concejal pueda realizar sus funciones. Ese es un medio, vamos, es que es de cajón, se cae por su propio peso. Es una herramienta más, total, evidentemente, para trabajar. A ver, Juan, ¿qué opinas? No, yo vamos, no tengo nada que decir, lo que dice Domingo me parece perfecto, vamos, en el tema este, ¿no? Una persona que si tú nombras a alguien del ayuntamiento ya estás poniéndolo en un compromiso de su filiación política que probablemente a lo mejor no la tenga. Y en todo caso ya creas una dependencia y un problema para el mismo empleado público, que de alguna manera está a disposición de todos los ciudadanos, ¿no? Y de todos los grupos políticos. Y lo que es necesario es una persona, pues, identificar con esa ideología, con ese grupo político, y yo creo que es lo más razonable, pues, lo que está... Principio de confianza. ¿No? Pero el que elige es el concejal o el grupo de concejales, son los que tienen que elegir, que si no es un grave problema. E insisto, por parte del equipo de gobierno, además, yo creo que la voluntad en este caso del Partido Socialista es de dotar de los medios suficientes, ¿no? Sí, me parece al bien. menos eso dijo en principio, efectivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Domingo y lo que reafirmaba Juan. Es más, la ley de base de régimen local lo contemplaba, cubrir los mínimos, y me parece mucho más lógico lo que apuntaba Domingo respecto de que la persona de confianza, en orden a unos mínimos, es decir, pues si el grupo mínimo tenga media jornada, vale, perfecto, algo razonable, para que no sea una cuestión tampoco, en fin, atendiendo también un poco en honor a él lo que decía San Pablo, quien el altar sirve, del altar debe vivir, y en consecuencia no podemos tampoco ver la cosa pública como una cuestión cicatera, dentro de una entidad suficiente, discreta, pero suficiente. Y en ese sentido, volver. Si ha habido un desencuentro en estos últimos 4 años por el guión de Acedo, que ahí se equivocó. Fuimos muy prudentes, me sorprendió que el PSOE también fuera muy prudente respecto de esa cuestión. Teníamos que haber sido más beligerantes, porque no hemos tenido los medios suficientes para poder desempeñar nuestra función. Lo hemos hecho de una forma muy espartana y muy voluntarista. Y en ese sentido hay que rectificar y darle a todos la capacidad de su gestión pública, porque para eso lo han puesto ahí los electores, y al mismo tiempo entendiendo que en el conjunto, en el global de esta cuestión, no estamos hablando de cantidades enormes, estamos hablando de unas cuestiones razonables. Entonces, en ese sentido, quedando claro que quien rompió esa dinámica fue Pedro Acedo, conviene que el nuevo alcalde entienda nuestras opiniones, que son amplias, son transversales, para que ese tema se restaure o se Pero desde la transparencia, yo no sé lo que ocurriría o ocurrió en la legislatura anterior. Supongo que Pedro Acedo pues tomó esa decisión, como tú estás diciendo, yo lo desconozco, pero supongo que habría alguna otra contrapartida, no lo sé. Y como la ignorancia es muy atrevida, yo prefiero no ser atrevido porque desconozco el tema. Lo que sí pediría desde aquí es absoluta transparencia. Es decir, no es el caso, pero que no se pueda convertir lo que es la asignación a los grupos de concejales, a los grupos, no se puede decir parlamentarios, a los grupos políticos municipales, que no se pueda convertir lo que sucede, vamos a hablar a nivel nacional, ¿vale? Nos vamos a ir al Congreso y al Senado. El dinero que se le da también a los grupos parlamentarios en los diversos parlamentos autonómicos. Un dinero que lo reparten y administran las nomenclaturas de la partitocracia, de los partidos políticos, y a unos les dan más, a otros les dan menos, contratan a quien sea. No, transparencia absoluta. Es decir, que no haya, por cierto, que no haya opacidad en eso. La Asamblea de Extremadura, la presidenta, ya ha dicho que va a impulsar una ley para que se publique precisamente las asignaciones en qué se gastan los partidos.
con representación en la Asamblea de Extremadura las asignaciones públicas. Cuidado, eso también tiene... Es decir, que lo que va al Tribunal de Cuentas se publica. Sí, pero que eso tiene también su aquel, porque si un partido político que está en la oposición, porque efectivamente un partido de gobierno que está gobernando no es que es el Ejecutivo, y como no es que los funcionarios estén a su servicio, sino que están al servicio del gobierno en ese momento, que está llevado por un determinado partido político. Pero cuidado, tampoco a la oposición se le tiene que decir, oiga, mire usted, es que yo si resulta que estoy investigando algo en plan oposición, no voy a empezar a decir en qué me he gastado determinadas partidas, pongamos por caso. Se me ocurre, si yo estoy estoy investigando alguna serie de adjudicaciones o el patrimonio de alguien y empiezo a pedir notas simples del registro de la propiedad de una empresa de todo el territorio nacional, ¿qué pasa? ¿Voy a publicarlo por dónde van mis líneas de investigación para fiscalizar al gobierno de turno? Creo que no. Hay que hacerlo todo con sentido común y efectivamente lo que no podemos pasar es lo que se gastan los partidos políticos y sindicatos, que sea totalmente opaco, cuando menos los partidos políticos, y después que venga el Tribunal de Cuentas, no lo mire y ahora se quiera mirar hasta, no sé, hasta lo último de lo último. Lo interesante es que, por ejemplo, a quien se contrate, pues se contrate cumpliendo la legislación laboral. Si hace jornada completa, que le paguen jornada completa y no esté a media jornada, en fin, que de eso, si está todo inventado ya. Sí, no, simplemente un matiz, que Acedo nos dio unas contrapartidas en otro sentido. Lo ancho fue para el partido de gobierno y lo estrecho del embudo para el resto. Vamos, concretamente, los que eran consejeros pasaron a ser asesores, todos los consejeros de gobierno estuvieron muy bien pertrechados y la oposición estuvo a pan y agua. Quizás por una actitud muy espartana, porque este nuevo problema de la corrupción, del aprovechamiento ilícito a veces de lo público en favor privado, ha contaminado mucho el panorama político, pues pudo haber una especie de actitud ermitaña por parte del resto, pero efectivamente no hubo un respeto, incluso en el marco de la ley de base de régimen local. Y en ese sentido, vuelvo a decir, compartiendo prácticamente todo lo que ha dicho Domingo Hidalgo, vuelvo a decir lo que he dicho, que se rectifiquen esas cuestiones y se dote razonablemente. Y el último he dicho, estoy de acuerdo también, tiene que haber un margen de discrecionalidad que pueda permitir, desde la honorabilidad, desempeñar, porque que si no, esto estamos todos bajo sospecha y esto sería terrible, ¿no? Otro de los puntos es la modificación del reglamento de pleno. Se lleva barajando desde el primer pleno precisamente esta posibilidad, entre otras cosas, bueno, pues para modificar los turnos de intervención de palabra y para que puedan participar de una forma más amplia todos los grupos y, sobre todo, y la principal novedad radicaría en dar voz al público asistente a los plenos, para que al final del mismo pues puedan hacer preguntas a los ediles presentes. Por cierto, que esto se ha venido celebrando, aunque no de forma regulada, últimamente los plenos de esta nueva legislatura. Y sí hay que decir que el Partido Popular siempre ha abandonado en el pleno cuando se ha finalizado, evidentemente, y cuando ha empezado esta parte de preguntas, porque decía o argumentaba que hasta que no estuviera regulado, evidentemente no tienen la obligación, y creo que tampoco tendrán la obligación después, pero en cualquier caso, de quedarse a las preguntas del público, ¿no? Esto existe en otros ayuntamientos, siempre se ha llamado, lo he conocido yo como el plenillo del pueblo. No, Juan. En otros ayuntamientos eso ya no, eso existía, ya no existe, existía, ¿no? Digo, existía. Existía, pero ya no existe. Yo lo que sí quiero destacar es, en este caso concreto, en el caso de Mérida, pues la actitud del alcalde, ¿no? Que es una actitud muy positiva en cuanto a buscar nuevas formas de participación, de dar presencia e importancia a los grupos políticos en su trabajo y todo lo demás, ¿no? Y es muy importante eso, que haya alcaldes que tomen esa actitud y que lógicamente los diferentes grupos políticos que están en la oposición pues que apoyen todas estas cuestiones que quiere plantear, que estoy viendo aquí, ¿no? La modificación del reglamento de los plenos para que haya participación del público y todo lo demás, que no obstante existen en algunas localidades todavía alcaldes, como por ejemplo, por poner el caso, en la localidad de Almendralejo, en donde el alcalde pues no, digamos, impulsa todo este tipo de cosas, que hay una nueva época, que la gente quiere participación, que se necesita más transparencia, como señalaba Domingo, y todo lo demás, ¿no? Entonces es muy importante que existan alcaldes, y en este caso
pues yo alabo la actitud esta del alcalde de Mérida de impulsar todo este tipo de cosas, ¿no? Creo que es muy importante eso, ¿no? ¿Esto en Mérida se ha producido alguna vez, Antonio? Bueno, vamos a ver, yo es que creo que este tema es potestativo del alcalde, porque la ley de bases y el reglamento orgánico correspondiente dentro del rango normativo legal, el rango marco normativo legal, plantea esa cuestión. Es decir, ¿qué ocurría antes? En la época mía de alcalde, ¿sabe, Domingo? Decía, se le terminaba el pleno, se levanta la sesión. Los concejales que querían se quedaban, los que querían se iban, y entonces automáticamente el público tiene la palabra. Intervenían. Es decir, pero habría que cambiar el bloque normativo marco estatal. Otra cosa es que el alcalde, yo lo hacía en todos los plenos. Terminaba el pleno, se levanta la sesión. Que quería concejal, quería irse, se iba, y ahora automáticamente yo doy la palabra a la gente que lo pedía, sistemáticamente, siempre, en todos los plenos. Y se preguntaba. Y ya está. Es que, Unas veces la oposición se quedaba, si había cuestiones, otras veces se iba, había gente, bueno, incluso había gente de gobierno que pues tenía la cuestión, pues se iban. Pero generalmente solíamos quedarnos en la corporación, toda. Y el público preguntaba. ¿Y no estaba reglamentado? No estaba reglamentado. Pues es que, yo es que creo que eso es potestativo del alcalde. es que, A ver, Vamos, Domingo es abogado. Sí, por eso, ya que es jurista nos puede ilustrar. eso es, tú que eres médico, ¿no? Tú que eres abogado. Estamos tomando una cerveza. Tú que eres abogado. Venga. Bueno, pero lo que está claro es que la regulación del funcionamiento de las corporaciones locales, como pueda ser también cualquier otra cámara, está regulado por una ley nacional que está ahí y hay que cumplimentarla y cumplirla. De modo que los concejales tienen una serie de obligaciones marcadas en una ley nacional, que es la Ley de Régimen de Bases Local, el funcionamiento de las corporaciones locales, en fin, un elenco legislativo que hay. Dicho esto, es a lo que se tiene que atener el concejal y, por supuesto, el alcalde. ¿Cuál era el espíritu de la norma, a mi entender? Bueno, que el público, el pueblo, que va, porque las sesiones son públicas, si hay algo que tenga, una vez levantada la sesión, porque evidentemente al no estar en el orden del día no se puede someter a votación ninguna petición, el alcalde da la palabra a algún vecino o a algunos vecinos que quieran hablar. Y dentro, igual que quien regula el desarrollo de los debates, el propio alcalde, pues también regula las contestaciones a las preguntas. Entonces, está dentro de los concejales quedarse o no quedarse. Por lo mejor por una propia cortesía democrática, pues se queda uno, oye, otro se tiene que marchar y se va, o considera que se tiene que ir o se tiene que quedar. Eso es libre albedrío. Pero de ahí a que la democracia, que es representativa, y que los representantes, en este caso del pueblo de Mérida, a través de la democracia, a través del voto, son los concejales, es claro. No puede haber ningún colectivo, ninguna asociación, ninguna plataforma al uso que quieran un poco suplantar, supeditar, quitar o tomar las veces de concejalía, que no, es que para eso están las normas. Por eso esto tiene, a mí me parece muy bien que el alcalde escuche, es más, que cumpla con su obligación de oír. Y si algo además le parece oportuno, bien a un concejal que se quede o bien al alcalde, que es quien propone el orden del día, lo ponga en el orden del día del siguiente pleno, o incluso a más, que convoque un pleno extraordinario sobre un tema que se le haya planteado mediante la voz del pueblo, vamos a llamarle así. Pero de ahí a que, insisto, las plataformas, los movimientos quieran ser un concejal más y hacer de concejales en un pleno municipal, eso sería pues simplemente ir contra ley, contra el sentido común y contra la propia democracia. Muy bien, Domingo, pero yo creo que es importante que por parte de los alcaldes impulsen la participación democrática de todas esas asociaciones, plataformas y de lo demás, sin introducir, sin que, digamos, ocupen el espacio legal ese que corresponde al alcalde y a los concejales. Pero yo creo que la obligación, desde mi punto de vista, la obligación democrática de un alcalde es impulsar la democracia,
ampliar la democracia. Y lo que no puede ser que haya alcaldes que se nieguen a todo ese tipo, que están dentro de lo que el espacio legal los marca, pero están fuera de lo que es el espacio público democrático que hace falta en este país, desde mi punto de vista. Sí, nada, de acuerdo con lo que ha planteado Domingo, pero volviendo a... me agrada muchísimo que dentro de esa actitud, de esa potestad del alcalde, se recupere una tradición participativa que es magnífica. Participativa va a ser también, o quiere al menos, y así lo manifestó Antonio Ruiz Osuna en una entrevista que realizamos en esta casa, que sean los presupuestos. Ha hablado de presupuestos participativos y para ello va a instar a las asociaciones y colectivos de la ciudad a que argumenten propuestas para incluirlas en los presupuestos. Yo os pido brevedad porque tenemos muchos asuntos y tenemos que hablar mucho. Antonio, sobre este tema, ¿te parece bien, supongo? Sí, sí. Juan. Sí, ¿Algo que argumentar? No sé si Domingo... Simplemente que ya precisamente cualquier persona puede presentar las alegaciones correspondientes a los presupuestos. O sea, aquí sí que está... Aquí que parece, hombre, benditos a Dios, que llevamos desde 1979 con ayuntamientos democráticos. Es decir, que todo está regulado, que cualquiera puede hacer sus alegaciones, cualquiera puede proponer, que está el derecho de petición, que no estamos inventando nada. Es que parece que ahora queremos reabrir, reinventar o crear la democracia, que no, que la democracia empezó con la Constitución del 78 y que está todo regulado y que llevamos ya 40 años, más tiempo que de franquismo, con la democracia. Que tampoco, hombre, que no hay que sacar ni... Si esto está regulado, puede hacerse que iniciativas, ¿quiénes? Los grupos de concejales, los grupos municipales pueden presentar, vamos, a los presupuestos cualquier alegación, cualquier modificación, cualquier enmienda. Después los particulares también cuando se publican los presupuestos. Sí, hombre, que ya está todo inventado. Es que yo, en fin, este es un tema que quizá hubiera sido muy interesante en 1979 y en 1984, cuando ya era alcalde Antonio, pues Antonio hubiera dicho esto: oiga, hagan lo que tengan que hacer, si la ley les ampara. Es que yo lo hacía, ¿no? Claro. Yo daba voz en los plenos. Si y esto que se aproxima un poquito, en orden a lo que tú decías antes, no es que haya que regularlo no existe la cabeza de legislarlo, por lo menos en el marco legal. Pero en el marco potestativo del alcalde lo hemos hecho, sí, y tú eres concejal. Que sí, hombre. Esa parece un poquito al final al concejo abierto. En una ciudad es que parece que venimos de una opresión, que ha habido una opresión en los últimos 25 años, que no. Estamos todos que de aquí acuerdo. empezaron los ayuntamientos en Estamos todos de 1979. acuerdo. Con matices algunos y algunos muy contentos. Pero bueno, esto es lo que, no de una opresión, pero sí de las mayorías absolutas. Y las mayorías absolutas a veces cierran, dentro del juego democrático, mucho más las opciones. Y ahora parece que está todo más abierto, puesto que como no hay mayoría absoluta, pues hay que dialogar más, Yo ¿no? tuve mayoría absoluta. La máxima que ha habido aquí, 15 concejales de 25. Bueno, señores, hablamos también de violencia machista, porque el Ayuntamiento de Mérida ha sido pionero en esta situación, generando concentraciones al día siguiente de un asesinato por violencia machista. Y en orden precisamente a estas actividades, a estos actos que se han desarrollado, la delegada de Igualdad va a impulsar un pacto por una sociedad libre de violencia en la que participen, dicen, todos los grupos contra la violencia machista. A ver, Antonio. Me parece obligado, me parece que un testimonio desde un pleno, como representante global del ayuntamiento, de la ciudadanía, debe ser imperativo. Y bueno, esto es un tema que nos trasciende, pero que es una cuestión que hay que solventar. ¿Cómo? Con educación, con cultura, con hacer recuperar valores. En fin, esto es un tema arduo, porque es que parece que estamos en una sociedad, a veces nos parecemos a la jungla en muchas cuestiones. Esto está bien, pero claro, quien tiene que determinar esto es el Estado, ¿no? Y el gobierno central, al final, ese gran pacto, ¿no? Y la sociedad que tome conciencia. Sí, o sea, corresponde a las instituciones públicas, en este caso, pues lo que estábamos hablando antes, tomar medidas para combatir esta lacra y estos problemas que están presentes ahí de manera permanente. Unas veces se dan con más intensidad, otras veces están más ocultos, pero el hecho es que están ahí. Y todo eso es consecuencia, pues, de las relaciones de clase, de las relaciones de producción en la que estamos, del sistema en general, ¿no? Y bueno, pues lo que comentaba Antonio, habrá que organizar con más intensidad, pues
programas de educación en los centros educativos sobre la violencia. Habrá que tomar más medidas de seguridad y de protección a las personas que están amenazadas por asuntos de género, ¿no? Mujeres, tal y cual. O sea, todo un conjunto de medidas que, y por supuesto presupuesto para ello, porque había una ley contra la violencia de género que parece ser que económicamente pues no tuvo el contenido adecuado, la dotación adecuada y tal, ¿no? Entonces es un problema general y que se debe abordar desde un conjunto, desde todas las instituciones de la sociedad en la que estamos, ¿no? Y, bueno, parece ser, Juan, y a mí al menos me causa sinceramente impresión que toda esta violencia machista se esté cebando sobre todo en personas jóvenes, que es lo que me extraña. Que estamos en una sociedad más abierta, más educada, con mucha más posibilidad de comunicación, y sin embargo esto sigue sucediendo en gente joven. Domingo. A ver, yo voy a ser bastante social, política y legalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque yo estoy en contra de toda violencia. Hay violencia machista, no cabe duda, a la vista está, nos la repiten por los medios de comunicación continuamente. Desgraciadamente en esta nación, en España, creo que van 33 mujeres asesinadas. Pero no es menos cierto, pero no son noticias, que a lo largo del año algunos hombres también son asesinados por sus mujeres. Pero eso no es noticia. Yo estoy en contra de toda violencia. Hay violencia también además prefiero llamarle violencia doméstica, porque ¿quién habla de esos padres que son agredidos por sus hijos? ¿Quién habla de esos abuelos que son agredidos por sus hijos y en su caso por sus nietos? ¿Quién habla de aquellos maridos que reciben también violencia psicológica? Por supuesto, quizá un marido de cada 10 esposas. Tú abogas por una violencia sin etiquetas. Naturalmente, y sobre todo, que no haya una punición penal discriminatoria y atentatoria contra el artículo 14 de la Constitución española, en la que no puede haber discriminación por razón de sexo. Creo que hay que ir contra la violencia, claro que hay que ir contra la violencia, pero contra toda violencia, y por eso me parece mal que, por lo menos lo que se dice aquí, pacto por una sociedad libre de violencia en Mérida. ¿Pero de qué violencia? ¿Machista? Pues yo estoy en contra de eso. Estoy a favor de un pacto contra todo tipo de violencia. ¿Por qué? De esa manera se podría inferir, se podría colegir o se podría sacar la consecuencia de que estamos de acuerdo con otra violencia. Pues no, y yo estoy completamente convencido que ni la delegada, ni el alcalde, ni ningún concejal está de acuerdo con eso. Pero como aquí estamos, y lo voy a decir abiertamente, con la prostitución del lenguaje, por eso he dicho que voy a ser política socialmente muy incorrecto. Se queda muy corto, porque claro, es muy fácil hablar de violencia de género. ¿Qué se quiere decir con la violencia de género? Aparte de algo, ¿o es que se está buscando otra cosa con la tergiversación del lenguaje? Entonces, sí contra la violencia. Naturalmente que hay que ir contra la violencia, pero desde la verdad y también desde el sentido común. Sí, Juan. Sí, yo efectivamente estoy totalmente en contra de la violencia. Lo que ocurre que he dicho la violencia que existe en esta sociedad como consecuencia de las relaciones de clase, porque la violencia más fuerte que hay es la violencia de explotación del hombre por el hombre, cuando se explota al hombre, y lo estamos viendo ahora, que la primera violencia que hay en este país es el desempleo. Gente que se queda sin posibilidades de tener una alimentación diaria y tiene que recurrir a Cáritas y Cruz Roja. Gente que se queda sin vivienda. Gente que se queda, personas mayores, sin el derecho a la dependencia. O sea, ese tipo de violencia en general es, digamos, el fondo de la cuestión y el que va originando todo el tipo de violencia posterior, como puede ser en concreto la violencia de género, que creo que cuando lo hemos planteado se refiere precisamente a eso, ¿no? Específico, violencia machista. Violencia machista, por eso es digamos, el tratamiento que le he dado yo en un principio, pero indudablemente estoy totalmente en contra que dejemos de la violencia que surge de ahí, este tema para
para otro debate más extenso que creo que lo merece. Creo que lo merece. Cierto. Pero con una salvedad. No cabe duda, no cabe duda. Yo creo que Domingo pierde una oportunidad, yo estoy de acuerdo con él, una oportunidad de significarse respecto de un problema que tiene un bloque porcentual que sobresale sobre el conjunto de la violencia de género. Es la violencia machista. Y no es nuevo. Clara Campoamor, menos de un siglo atrás, luchó contra la gente del Partido Radical y contra la gente del Partido Liberal, en fin. Ella pertenecía al radical. Bueno, vamos a dejar, pero quiero decir que sobre la mesa. Que no se puede obviar, Domingo, dicho con. Porque. ¿Por qué la simplificación global? Si eso es que es así como tú dices. Es que hay una simplificación puntual que se sale de madre, que es la violencia machista. Yo creo que Domingo. ¿Por qué? Porque hay componentes que están ahí todavía. El hombre es más fuerte que la mujer. Yo creo que es condición humana. No, pero... Fíjate, no iría yo... Vale, yo apito para no liarnos lo que dice... Señores, lo dejamos, Fran. lo dejamos. De verdad, yo creo que merece un debate mucho más extenso. Sí, y lo como merece, tenemos tan cierto. poco tiempo y está tan encorsetado este debate, creo que merece mucho más tiempo. Hablamos de una cuestión de política regional. Vamos a hablar de, podríamos llamarlo el efecto ropero, ¿no? Un cargo, una persona. Pero antes dejadme, porque estamos esperando el estudio del CIS que se ha publicado sobre la valoración de los nuevos políticos, de los nuevos dirigentes políticos autonómicos. Y ya tenemos el estudio relativo a Extremadura, el estudio postelectoral en las pasadas elecciones que ha publicado el Centro de Investigaciones Sociológicas, en la que revela que los 4 cabezas de lista en los pasados comicios, bueno, que han conseguido representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura, pues tienen nota, le ha puesto nota la gente. La encuesta, primero hablo de que se han entrevistado a 699 personas en 58 municipios de las 2 provincias entre el 27 de mayo y el 23 de junio. El más valorado de los... ¿El 27? De mayo y el 25 de junio. El más valorado... ¿Un mes después de las elecciones? Un mes después. El más valorado de los 4 portavoces políticos es Guillermo Fernández Vara, que saca una valoración media de 5,47 puntos. El segundo es la líder de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, que saca una nota de 4,80. El máximo responsable autonómico de Podemos, Álvaro Jaén, de 4,46. Y el expresidente autonómico, José Antonio Monago, y portavoz del Partido Popular, un 4,43%. Hay otra cuestión interesante que desvela este estudio y es qué percepción tiene la ciudadanía de la situación en Extremadura. El 39,5% de los encuestados califica como mala la situación económica de Extremadura, el 37,9% como regular, el 17,5% como muy mala y el 5% solamente como buena, el 0,1% como muy buena. ¿A qué le habrá venido de saber para decir eso? El 5% buena, el 5% buena. 39,5 califica mala, 37,9 regular y el 17,5 muy mala. Sobre este asunto, venga, Domingo, empezamos por ti ahora. Hombre, no me cabe la menor duda de que la opinión que puedan tener esos 600 y pico de extremeños, no sé el muestreo de que haya tenido, si en las grandes ciudades, si es muy rural, no muy rural. 58 municipios. Pero vamos, en general, cualquier extremeño que diga que va la cosa bien, pues se equivocaría. ¿Por qué? Porque somos la región cola de la nación española. Esa es la primera... 1% se debe haber tocado la lotería. Sí, claro, pero es que efectivamente hay mucho que mejorar. Siempre en Extremadura ha habido mucho que mejorar y sigue habiendo para mejorar. Entonces sería casi que absurdo declarar que esto va bien. Esto no va bien. Ahora lo que pasa es que, y eso sí es opinión personal, no lo que diga el CIS, que hemos tocado suelo. Y virgencita, que me quede como estoy. Por lo menos que me quede como estoy, porque íbamos en picado, ¿no? Pero bueno, es normal que esa valoración económica de la región, naturalmente, yo la veo lógica. Antonio. Sí, y yo también lo entiendo en ese tenor, porque efectivamente la situación es muy complicada. Acores, hay muchas historias problemáticas que se contrapone incluso con la situación de Cataluña, el balance, digamos, de confrontación referencial objetiva de los montantes de desarrollo, de la PIB per cápita, etcétera, etcétera, y Extremadura, no nos engañemos, ha funcionado durante muchísimo tiempo prácticamente como una colonia interior del Estado, ¿no? Entonces, esto sí que exigiría un debate muy amplio, muy amplio. Sí, no, es cierto, porque eso debe preocupar
al conjunto de los extremeños. Es decir, la región está en un momento difícil. Es una población envejecida, regresiva, en fin, esto objetivamente. No. Y luego, muy rápidamente también, respecto de las valoraciones de los líderes, pues denota claramente que había un deseo de cambio, ¿no? Eso están situadas entre después de las elecciones, 27 de mayo, y un mes después, en junio. Por lo tanto, ese deseo de cambiar valora a los líderes en la dimensión lógica que se planteó una. Es decir, a mí personalmente me parece correcta, ¿no? Y que la expectativa que presenta Guillermo Fernández Vara como presidente son buenas. El tiempo dirá cómo administra su capital. Y Monago, que era el anterior líder, pues sufre el deterioro y una valoración a la baja, sin ningún género de dudas, evidente, por otra parte. Juan. Sí, hombre, yo en la valoración que se hace creo que sí coincido con ella por lo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, lo que se palpa en el ambiente y todo lo demás, y bueno, era lógico que el Partido Socialista Vara ganase las elecciones, puesto que ofrecía una credibilidad superior a la que ofrecía Monago, ¿no? Y de hecho la valoración que hace la gente pues va en ese sentido, ¿no? Y después, en cuanto a la situación económica de Extremadura, yo creo que existe una percepción generalizada en el pueblo extremeño de que la cosa es fatal, la cosa está malísima, porque si echamos la cuenta, sale casi el 60% de que lo ven entre mala y muy mala, y el que dice regular es porque la cosa no la ve bien, o sea que ampliamente el pueblo de Extremadura pues califique la situación económica. Hay una cosa que a mí me gustaría destacar, y es que durante la época, en el último año, el 14 de octubre, creo que fue el 14 de octubre del 2014, Monago presentó un documento de unas 200 páginas, no sé si os acordáis, que era la Estrategia Industrial de Extremadura, y que se titulaba, dentro del marco general, Organizando la Nueva Extremadura. Y ahí, bueno, pues se planteaba un estudio detalladísimo de los sectores económicos extremeños, su producción, la relación respecto a la producción nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todo aquello, bueno, y se proponían un conjunto de medidas, detalle por detalle, de las diferentes consejerías, organismos y todo lo demás, para impulsar esa estrategia industrial que aspiraba a conseguir casi un 15 o un 16% del Producto Interior Bruto industrial dentro de Extremadura. Yo creo que todo aquello pues fue una cosa de carácter electoralista, y todo aquello quedó en nada, o sea, y es un poco con lo que este gobierno ahora pues se va a encontrar, decir, bueno, a ver cómo ponemos en funcionamiento una situación en Extremadura en donde la producción industrial pues está a unos niveles cada vez peores, porque estamos viendo como los sitios en donde hay actividades de carácter industrial como zafra, etcétera, se empiezan a cerrar o se hacen expedientes de regulación de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo eso da una imagen de lo que es Extremadura. De la situación, de la radiografía en la valoración de estas personas, de estos líderes, bueno, creo que Monago es precisamente el menos valorado por una razón muy sencilla. Monago se ha desubicado. Vara, antes, al contrario, está ubicado. No se puede intentar ser más progre. Yo no puedo intentar ser más progre que tú, Antonio. Es que además ni me importa ni quiero. Yo estoy donde estoy muy a gusto defendiendo mis principios y mis valores. Ahora, si yo intento defender los tuyos, para eso estás tú. Si yo quiero pasarte a ti por la izquierda, para eso estás tú. Yo estoy para donde tengo que estar. Y tengo si fuera yo político, tendría a muchos o a pocos, pero a mis seguidores tengo que de alguna manera contentarlos ideológicamente en mis principios y en los valores que yo defienda. Cuando uno se desubica, que eso es lo que le está pasando al presidente del gobierno de la nación también, que es que no se puede ir pidiendo perdón por no ser de izquierda, que es lo que ha venido realizando el Partido Popular en los últimos años.
Se tiene la ideología que se tiene y es tan respetable y tan constitucional como otra cualquiera, porque respeta la Constitución. Abro paréntesis, hay ideologías de izquierda que están siendo muy seguidas, que tienen representación parlamentaria en organismos que no defienden la democracia constitucional. Y no se dice. Pues bien, ¿qué es lo que pasa cuando uno se desubica? Pues que la gente no le responde, no se le valora. Bien, cerrando. No, tienes unos tertulianos que no te los mereces. Porque lo que ha hecho Domingo, me quito el sombrero. Perfecto, es un análisis perfecto. Efectivamente. Esa es la cuestión. Bueno, pues ya está. Y esa es la cuestión que tienen que entender muchos también. Haciéndole también comba a su propio discurso, en la izquierda también hay que entender cuál es la política de izquierda. Yo defenderé siempre que las eléctricas tienen que ser de titularidad pública. Lo he dicho aquí en tu sede muchas veces, porque efectivamente eso es lo que nos diferencia. La amistad, la sociabilidad, el civismo y las ideas. Muy bien, bueno, vamos a hablar ahora de otra, ese es Domingo de otra cuestión. Bueno, en este ámbito, un cargo, una persona, era la idea con la que, una de las propuestas con la que, o medidas con las que se presentó Guillermo Fernández Vara a la presidencia de la Junta de Extremadura. Y tras la candidatura de Ramón Ropero, alcalde de Villafranca, como número 1 al Senado por la provincia de Badajoz, y querer retener la alcaldía al mismo tiempo, bueno, pues se han revelado las bases, o parte de las bases de su propio partido, de tal manera que al final han tenido que poner orden. Y yo creo que Ramón Ropero, tú que estás allí precisamente, se ha visto obligado a desistir de ir en las listas del Senado, ¿no? Sí, Juan. Yo creo que él ha tirado un pulso con la cuestión esta, en vista de que también, ¿cómo se llama? Rafael Lemus, de alguna manera también está ocupando dos cargos. Es senador y es parlamentario. Y es parlamentario, está ocupando dos cargos, entonces yo creo que él ha dicho que, bueno, que cómo va a ser menos, ¿no? Si también puede aspirar a ser alcalde y senador, pues bueno, ahí está la opción, ¿no? Y todo eso pues ha provocado que si la gente estaba ya un poco en rebeldía con el asunto de Rafael Lemus, pues esa rebeldía pues se haya extendido a más militantes y bueno, pues haya exigido que de alguna manera se cumpla lo que había prometido Guillermo Fernández Vara. Era un bueno, pues cargo... han caído ya, con Ropero han caído tres cargos más. Sí, ya veo, que no lo sabía, que han caído tres. Efectivamente, pero... Ceciliano Franco, que es precisamente el gerente del Servicio Extremeño de Salud, deja de ser portavoz municipal en su pueblo, en Valdefuentes. Eliodora Burgos deja de ser concejala en Albalay, se queda como directora general de personal docente, y Carmen Castro, concejala de las Cumbres, en la actualidad directora general de la Formación por el Empleo, también abandona su cargo municipal. Pero el presidente Guillermo Fernández Vara quiere ir más allá e instar esta medida, elevarla a la Asamblea y tramitarla en el Estatuto de Cargos Públicos o de Altos Cargos Públicos, como se llama, que se llama Estatuto de Cargos Públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. ¿Qué os parece esta propuesta? Bueno, no hace un año ya se hizo. Veo que bueno, a mí me encantaría decir desde aquí que no hay que demonizar, lo ha comentado antes Antonio, al que está en política. Creo que del mismo modo que en un hospital nos gustaría que estuvieran los mejores médicos, los mejores ATS, los mejores auxiliares y celadores, pues en política tiene que ir gente que valga. Y está muy desprestigiado el tema político. Lo que yo defino como partito sindicatocracia que hay en esta nación, se lo ha ganado a pulso, a lo largo de todos estos años. Pero hombre, una cosa es eso y otra cosa es que ya para ser alto cargo, pues a lo mejor tenga uno que, no sé, ir con la chaqueta raída y con los pelos sin lavar. Hombre, vamos a darle un poquito de dignidad. Si la transparencia y el que se hagan las cosas de manera muy clara y que haya fiscalización de lo público y que no ocurran los escándalos que de siempre han ocurrido desde el 80 para acá, porque hay ya una letanía de escándalos que habría para escribir una enciclopedia, eso lo que tenemos que tener es voluntad. No se arregla con una nueva ley y otra nueva ley. Lo que ha pasado con Ropero, pues bueno, es lo que se ha visto siempre, que si uno ha sido diputado y ministro, que si uno ha sido senador y a la vez ha sido concejal, que si uno ha sido... que eso en un pueblo pequeño no importa, pero cuando estás de concejal en una ciudad grande y eres senador y no había incompatibilidad, a lo mejor tenías
2 sueldos, y que a lo mejor estabas en una empresa pública y a la vez eras diputado. Lo que no había era una incompatibilidad legal. Y yo digo, ¿y cómo se puede tener tanto tiempo para tanta cosa y para cobrar tanto sueldo? Bueno, ahí está. Ahora, no debemos pasar de un extremo al otro. Que a la gente que se le proponga meterse en política, primero, que tenga claro que eso es temporal. Segundo, que tenga un pie fuera siempre para poderse marchar en cualquier momento. Y tercero, hombre, que venga gente medianamente preparada. Porque aquí vamos a empezar a pasar a crear un cuerpo de políticos y de sindicalistas que vivan para y de la política y del sindicato. Eso va en realidad a coadyuvar, a arreglar, y va a ser positivo para el interés común, para el bien común y para el interés general. Creo que no, porque cuando uno está de político profesional y pongamos por caso que gana como político 2.000 euros y en su vida particular lo máximo que pudiera ganar son 700, 800 o 1.000, o nada porque está en el desempleo, va a defender ese puesto en el sindicato como liberado, o va a defender ese puesto en la política, pues como un trabajador de Acorés defiende ahora su puesto de trabajo. Y eso no es ni la política ni el sindicalismo, porque se supone que están para prestar un servicio. Por eso hay que, los términos medios, he empezado así en el día de hoy. No, yo creo que el caso de la cumbre, de Valdefuentes o de Albalá es un caso, en fin, residuales. No tiene importancia. El caso más importante era el de Ropero, claro, que posiblemente lo que había planteado era dejar luego el ayuntamiento, la diputación y tal, ¿no? Entonces, dentro del conjunto, y fíjate que con Ropero tenía diferencias de criterio muy claras, yo luché activamente contra la refinería y lucharía siempre contra ese tipo de historias, sobre todo en respecto de un territorio que está pidiendo agua, que habría que hablar también, porque agua allí no engata. Pero esto, o que estaba en contra de las térmicas, todo ese juego, ese lobby energético que a mí, Gallardo de promedio, que a mí no me... Y para Mérida era una tragedia, evidentemente. Pero a pesar de eso, yo creo que en este tema lo que ha pasado es muy sencillo. Él previsiblemente podía tener la idea de pasar al Senado, dejar su pueblo, Villafranca, que lógicamente, independientemente de pasajes puntuales, que yo tampoco compartí. Y la Diputación, ¿no? Y la Diputación, pasajes que yo tampoco compartí, como la criminalización de algunos activistas legalmente, honorablemente, contra una cuestión que no compartían, pero yo creo que él tenía ese planteamiento. Y al final, yo lo resumo como exalcalde de una manera muy sencilla. Yo creo que a él le ha podido la emotividad de Villafranca, del pueblo, del ayuntamiento. Le ha pedido más, le ha pedido muchísimo más. Porque yo creo que la hoja de ruta iba a ser dejar diputación, dejar ayuntamiento y, bueno, Acedo ha sido y cobrar del Senado y jubilarse ahí. Pero, y posiblemente en esa hoja de ruta estaba la relación un puesto, un sitio. O sea, un puesto, y creo que al final le ha podido fortísimamente las raíces, la emotividad del ayuntamiento. A mí también me hubiera podido, ¿eh? Yo no creo que... En fin, puede ser una opinión muy sensible. Una puntualización. El poder de un alcalde no es el mismo que el poder de un senador. Puede entenderse que tiene mucho más poder de un alcalde que un senador. Sin duda. Bueno, no, pero el poder de un alcalde en su pueblo es más que de un senador. Por supuesto. Una puntualización. Él siempre, independientemente de que quisiese 2 cargos, que quisiese un cargo y tal, siempre ha hecho referencia de un cargo, un sueldo, ¿eh? Sí. Sí, O sea, no, eso sí. O sea, que no 2 cargos, 2 sueldos, sino él siempre ha dicho un cargo, un Eso sueldo. es cierto. O sea, Nos vamos, pero antes una pequeña reflexión sobre otro sondeo. Y en lo que llevamos de semana y después de las elecciones catalanas ya se han publicado 2 sondeos, uno en La Razón, del que ayer le dimos ya cuenta, y otro de Metroscopia para Antena 3, en el que se abordaba el efecto del 27S de las elecciones catalanas. El Partido Popular ganaría las elecciones con el 27% de los votos, el Partido Socialista casi un 22%, Ciudadanos un 16,5%, adelanta Podemos, que se queda o baja al 4º lugar con un 14,8%, e Izquierda Unida tendría un 4,5%. UPyD no alcanzaría siquiera el 1%. En cuanto a la evolución del voto, después de las catalanas, el Partido Popular pierde 9 décimas respecto al sondeo de antes de las elecciones de Cataluña. El Partido Socialista se deja 1,1, un punto, mientras que Ciudadanos recoge prácticamente lo que pierden PSOE y PP, que son 2,5 puntos en una semana. Y Podemos pues pierde porque baja al 4º lugar. Muy breve. Muy rápidamente.
creo que Podemos empieza a estar en caída libre, creo que Izquierda Unida está subiendo, Ciudadanos va a recoger votos tanto del PSOE como del PP, a nivel el Partido Popular va a conseguir más votos, creo yo, o por ahí un poquito más, PSOE se va a mantener conforme a esta encuesta. Lo que sí veo yo es que Ciudadanos está en esa postura clara. Yo haría lo mismo, Es el hombre querido, la persona querida, el encantador yerno que le gustaría tener a toda madre para su hija. Y Rajoy ya yo creo que está un poco, en fin, una persona muy atrayente, como todos sabemos. Sánchez tampoco es que sea la alegría de la huerta, va un poco de la mano de Rajoy. Lo que no nos olvidemos de la ley Don. La ley Don. Yo solamente pongo el ejemplo articular todo esto? Cáceres, Badajoz. Jamás a lo largo de la democracia en esta nación, en España, en Badajoz, Izquierda Unida o Partido Comunista sacado, siempre ha sido UCD, PSOE, AP, PSOE, PP, PSOE. 4-2, han empatado a 3, en Cáceres ha pasado exactamente lo mismo. Quiere decir con esto que el voto útil va a ser muy importante en estas elecciones. E Izquierda Unida, atento a Izquierda Unida, que va a ir ganándole pasos a Podemos. O sea, que ojo a los indecisos, ¿no? Exactamente. A ver, Juan. Bueno, dejamos que Antonio cierre. Yo creo que el Partido Popular va a bajar muchísimo y creo, no sé, pienso que no va a ganar las elecciones. Hay un elemento clave que la sociedad española cada vez empieza también a valorar más y es el asunto de la corrupción. El Partido Popular ahora mismo presuntamente es una banda, al menos en su cúpula directiva, de malhechores, porque prácticamente casi todos están implicados. Si es que ya, coño, hasta la limpiadora, o sea que es una situación... Sabes que eso no es así, ¿eh? Y eso, estoy hablando de lo que conocemos a la cúpula directiva, no estoy hablando a nivel de militantes normales y corrientes, porque no, eso puedo decir que no, pero sin embargo lo que tenemos es Rajoy sobre sueldo, la otra sobre sueldo, el Rato ahora que era el símbolo del Partido Popular a nivel económico y que su aspiración era ser presidente del Gobierno de España. Entonces yo creo que la corrupción va a hacer mucho daño al Partido Popular. El Partido Socialista es lo menos malo y es, desde mi punto de vista, es el que va a ganar las elecciones, porque es lo menos malo. Podemos, lo que dice Domingo, está en caída libre porque no se puede ser ni de aquí ni de allí, que es lo que decía antes. Tú tienes una ideología, y esa ideología y esas ideas las tienes que defender a ultranza, aunque tengas un rechazo y la gente haya gente que no te acepte y todo lo demás, pero es que ahí no hay nada, ni sí ni no. Y Izquierda Unida, yo creo que Alberto Garzón tiene una carga que le dieron ahí, le dieron ahí una carga pesada, le dijeron arréglatelas como puede y yo creo que esa carga pesada no puede con ella. Bueno, lo que sí ha servido al menos de test son las elecciones catalanas tanto para Izquierda Unida como Podemos. Ven que juntos no van a sumar y ya creo que definitivamente Izquierda Unida, que pedía un poco el auxilio de Podemos, ha desistido ya de ir con Podemos a las generales. Me gusta hablar muchas veces con Domingo. Hombre, lo que pasa es que aquí tienes la fortuna que tienes 3 sparring, aunque nos echemos flores, que más o menos tenemos ya años. Pero él decía una cosa muy interesante antes respecto de la definición de cada espacio. Y Juan apuntaba una cuestión que yo también comparto, que es la corrupción. En el fondo, a mí me parece que lo que se está gestando aquí es una operación que ya se intentó en otros momentos por muchos sitios. Una operación que pueda significar la creación de un centro o una derecha tranquila y una derecha a la derecha de esa derecha tranquila, como Francia. Es decir, no puede estar en el juego en el PP todo el mundo. La ultraderecha, el facherío, dicho cariñosamente o no cariñosamente, y la gente que venía del PSP como Domingo Hidalgo. Quiero decir que ahí hay unos espacios que posiblemente se decanten que un partido que dice que es marca blanca, ¿no? Y hay otras cosas que inquietan y necesitaría un mayor análisis. Yo creo que es un partido que se va a quedar más a la derecha, un partido que va a irrumpir más en el centro y una izquierda que va a tener que plantearse sobre el pilar polarizador del PSOE
va a tener necesidad que recomponer su viejo modelo antisistema, su pensamiento antisistema y ser consciente. Comenzó a ser consciente en 1921, saliendo por los postulados leninistas y por la Revolución de Octubre. En fin, y esto ya ha pasado. El antisistema, que tenemos un notable representante, que no sé por qué es antisistema, porque Juan es el hombre mejor del mundo en el sentido de los análisis. El antisistema tiene que recomponer situación, y la derecha sabe que va a tener que tener un bloque más a la derecha y un bloque de centro. Con este parece que en este momento se atisba de la mano de ese yerno guapo, querido, que es Rivera. Bueno, nos vamos. Ojalá fuera así, Señores, a mí me gustaría. No hay tiempo para más. Tenemos 11 semanas hasta las elecciones y tendremos mucho tiempo de poder analizar, porque suponemos que nos van a dar muchos titulares precisamente estos comicios generales del 20 de diciembre. Empezando por la fecha, que no hemos hablado de la motivación de la fecha, pero bueno, habrá que también hacer un análisis de ello. Gracias a Domingo Hidalgo por estar aquí, buenas noches, a Juan Viera, buenas noches, y Antonio Vélez. Y a ustedes, como siempre, agradecerles su atención. Nos vemos mañana en una nueva edición de En la Picota, aquí en Televisión Extremeña.